Mis padres me exigieron todos mis ahorros para pagar la deuda de juego de mi hermano. Me negué y me fui. Mi madre me envió un ultimátum: firma los papeles de su hipoteca o no vuelvas. Esa misma noche, cerré todas las cuentas a las que tenían acceso. Mi nombre es Sofía Herrera. Tengo 30 años y he pasado toda mi vida adulta trabajando duro y ahorrando para mi futuro. Después de años de estricta disciplina, había acumulado $150,000 en ahorros, cada dólar ganado con mi propio esfuerzo y guardado con la esperanza de un mañana estable. Creía que mis sacrificios finalmente me darían seguridad e independencia. Pero un domingo por la noche, durante una cena familiar, esa creencia se hizo añicos. Mi hermano de repente soltó una bomba: debía $100,000 en deudas de juego y exigió que le entregara mis ahorros y que fuera su aval para una hipoteca para rescatarlo. Es por la familia, Sofía, insistió, su voz goteaba arrogancia, como si todos los años que sacrifiqué no significaran nada. Me negué. Mi futuro no era suyo para tomarlo, pero mis padres se volvieron en mi contra al instante. Nos estás decepcionando, ladró mi padre, con el rostro enrojecido por la ira. La voz de mi madre era fría, sus ojos entrecerrados. Piensa en lo que esto significa para todos nosotros. La habitación se volvió pesada, sus palabras cortaban profundo como cuchillas de culpa. Mi corazón latía con fuerza, pero me mantuve firme y salí, dejando sus acusaciones resonando en mis oídos. 30 minutos después, mi teléfono vibró con un mensaje de mamá: firma los papeles de la hipoteca por él o no vuelvas. Su ultimátum me dolió, pero no vacilé. A medianoche, con las manos temblorosas, bloqueé todas las cuentas compartidas a las que pudieran acceder. Por la mañana, mi teléfono mostraba 21 llamadas perdidas y mensajes de texto furiosos. La ira se desbordaba, acusándome de traición. Lo que siguió me llevó al límite, forzándome a tomar una decisión que alteraría todo en mi vida. Antes de continuar mi historia, dime, si estuvieras en mi lugar, ¿sacrificarías tu futuro para proteger a tu familia o te mantendrías firme para protegerte a ti mismo? Comparte tus pensamientos honestos en los comentarios. Realmente quiero escuchar tu perspectiva. Crecí en un suburbio de Charlotte, nuestra familia parecía perfecta para los vecinos. Mi papá, un gerente de ventas, pasaba sus días cerrando tratos para una compañía de seguros, siempre con camisas impecables. Mi mamá, contadora, manejaba meticulosos libros de contabilidad para una pequeña empresa en el centro. Su escritorio estaba sepultado en hojas de cálculo. Mi hermano, Mateo, 3 años mayor, era su orgullo, a quien siempre acudían primero. Para los de afuera, éramos la familia modelo de clase media: 2 hijos, una casa ordenada, una minivan en la entrada. Pero bajo la superficie, las cosas no eran equitativas, y lo sentí desde muy joven. De niña, me dediqué por completo a la escuela. Los números eran mi refugio. Su lógica, un consuelo en el que podía confiar. En 5º grado, gané un premio de matemáticas en un concurso regional, aferrando un certificado que no podía esperar para mostrar. Imaginé los rostros de mis padres iluminándose de orgullo. Pero ese día, Mateo tenía un partido de baloncesto y ellos eligieron animarlo desde las gradas. Lo veremos más tarde, dijo mamá por teléfono, con la voz distraída. Más tarde nunca llegó. El certificado acumuló polvo en el mostrador de la cocina durante semanas. No era la primera vez. Los partidos de Mateo, sus obras de teatro escolares, incluso sus calificaciones promedios siempre tenían prioridad. Sus voces se volvían más fuertes para él, sus sonrisas más amplias cuando él entraba. Para la secundaria, dejé de buscar su aprobación. Me concentré en lo que podía controlar: mis calificaciones, mis metas. Pasaba las tardes en mi habitación resolviendo ecuaciones o leyendo sobre presupuestos, soñando con una vida donde mis decisiones importaran. Su enfoque en Mateo no dolía tanto cuando tenía mi propio camino. En las ferias escolares, deambulaba sola entre los puestos, el murmullo de las familias y las risas de los niños llenando el aire. Los vecinos se detenían a elogiar la cercanía de nuestra familia, ajenos al vacío que yo sentía. Esos picnics comunitarios con niños corriendo por calles tranquilas y padres compartiendo limonada enmascaraban el desequilibrio en casa. De adolescente, tomé el control. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una librería local, apilando estantes y atendiendo a los clientes después de la escuela.
El trabajo era tedioso, libros polvorientos, cajas pesadas, pero me dio libertad. Mi primer sueldo, unos modestos $80, se sintió monumental. Abrí una cuenta de ahorros en el banco cercano, depositando cada dólar que podía. «Eres tan confiable», dijo la gerente de la librería, sus palabras significaban más que cualquiera de mamá o papá. Volví a casa en bicicleta por las tranquilas calles de Charlotte, pasando por jardines bien cuidados, sintiendo una chispa de orgullo. Ese trabajo me demostró que podía construir algo sin su apoyo. Mateo, mientras tanto, se deslizaba por la vida. Encantaba a los maestros con su ingenio rápido, pasando con el mínimo esfuerzo. A mamá y papá nunca pareció importarles sus tareas sin terminar o sus noches fuera hasta tarde. Mateo solo está tratando de encontrarse, decía papá, restándole importancia a otro toque de queda incumplido. Los oía en la cena planeando financiar su último capricho, zapatillas de baloncesto nuevas, un campamento de verano. Mientras que mis propios logros, como sacar la máxima calificación en un examen de matemáticas, apenas merecían una mirada. No culpaba a Mateo del todo. Él fue moldeado por su indulgencia. Pero sabía que no podía contar con ellos para ver mi valor. Esos años en Charlotte me construyeron de maneras que mis padres nunca comprendieron. Las ferias escolares, los picnics comunitarios, las horas tranquilas en la librería, eran míos. Aprendí a establecer mis propios estándares, a medir mi valor por mis acciones, no por su atención. Mamá y papá veían a una hija obediente, pero yo estaba sentando las bases de algo que no entenderían hasta que fuera demasiado tarde. Para la preparatoria, había aprendido a depender de mí misma. Las lecciones de mi infancia, descubrir cómo valerme por mí misma, me empujaron a perseguir un futuro que pudiera controlar. Puse mi mira en la universidad, no solo como un escape, sino como una forma de construir algo sólido. Mis calificaciones eran excelentes, mi enfoque más agudo que nunca. Pasaba noches estudiando, decidida a ganarme un camino de salida. Mi trabajo duro dio sus frutos cuando gané una beca académica completa para UNC Charlotte, un boleto para estudiar finanzas sin deberle un centavo a nadie. Comenzar la universidad fue como entrar en un mundo nuevo. El campus de UNC Charlotte bullía de oportunidades y me sumergí de cabeza. Me especialicé en finanzas, atraída por su lógica y precisión. Las clases sobre inversiones y presupuestos se sentían como descifrar un lenguaje que siempre había querido hablar. Pero las becas no lo cubrían todo. Los libros de texto, los planes de comidas y las cuotas del dormitorio se acumulaban rápidamente. Me negué a pedir ayuda, así que tomé un trabajo de medio tiempo en la oficina de finanzas de la universidad. No era glamoroso, archivar papeles, actualizar hojas de cálculo, pero pagaba mis cuentas. Trabajaba por las tardes, luego estudiaba hasta la medianoche, equilibrando ecuaciones e informes de gastos con el mismo enfoque. Mis compañeros de trabajo, en su mayoría estudiantes de posgrado, notaron mi empuje. «Eres implacable», dijo uno, medio riendo mientras yo revisaba un libro mayor por tercera vez. Ese trabajo me enseñó más que cualquier libro de texto. Cada dólar que ganaba era mío para administrar. Después de 4 años, me gradué con honores, sin deudas y con un título en finanzas en la mano. No me detuve a celebrar. Ya estaba mirando hacia adelante. El creciente sector financiero de Charlotte era el lugar perfecto para comenzar. Conseguí un trabajo como analista financiera junior en una firma de tamaño mediano en el centro, procesando números para presupuestos corporativos. El trabajo era exigente, pero prosperé en él. Mi primer sueldo, poco más de $2,000, se sintió como un hito. Abrí una cuenta de ahorros de alto rendimiento y comencé a construir mi futuro, un depósito a la vez. Mi vida se convirtió en un ritmo de disciplina. Rastreaba cada gasto en una hoja de cálculo, desde los cafés hasta el alquiler. Eliminé todo lo innecesario. Sin cenas elegantes, sin compras impulsivas. Mi apartamento era pequeño, un dormitorio en un complejo tranquilo, pero era suficiente. Cocinaba comidas en grandes cantidades los domingos, congelando porciones para ahorrar tiempo y dinero. Cada mes, apartaba una parte de mi salario, viendo crecer mis ahorros. A mediados de mis 20, había ahorrado $50,000, un número que parecía irreal.
Empecé a incursionar en pequeñas inversiones, fondos indexados, bonos de bajo riesgo, aprendiendo del mercado a través de prueba y error. Una mentora en el trabajo, una analista senior, me enseñó a leer las tendencias del mercado. La paciencia paga, dijo, mostrándome cómo diversificar. Escuché, apliqué su consejo y mantuve mi portafolio ligero. Evitar las deudas era mi mantra. Veía a compañeros de trabajo sacar préstamos para automóviles o acumular deudas en tarjetas de crédito, pero me mantuve alejada. Compré un sedán usado de contado, ahorrando miles con el tiempo. Mis colegas bromeaban sobre mi frugalidad, llamándome la reina del presupuesto durante el almuerzo. Yo me reía, pero no me importaba. Cada elección, cada café saltado, cada inversión calculada me acercaba a mi meta. A finales de mis 20, mis ahorros alcanzaron los $150,000. No era solo dinero. Era seguridad, libertad, una vida que había construido sin depender de nadie más. El trabajo no era solo por el sueldo. Me encantaba el desafío de analizar datos, encontrar eficiencias y presentar soluciones a los clientes. Pasaba horas refinando informes, asegurándome de que cada número fuera perfecto. Mi jefe elogiaba mi atención al detalle, dándome proyectos más grandes con el tiempo. Tomé clases nocturnas para obtener certificaciones, afilando mis habilidades. Fuera del trabajo, leía blogs de finanzas y escuchaba podcasts de inversión. Siempre aprendiendo. Mi vida era simple pero enfocada: trabajar, ahorrar, invertir, repetir. No buscaba la riqueza para presumir. Quería una base que nadie pudiera sacudir. Mirando hacia atrás, esos años fueron para demostrar que podía valerme por mí misma. Cada noche tarde en la oficina, cada dólar ahorrado, cada habilidad aprendida era un paso hacia un futuro que yo controlaba. No sabía entonces cuán pronto esa base sería puesta a prueba, pero estaba lista. Un domingo por la noche, llegué a casa de mis padres para nuestra cena familiar mensual. La rutina era familiar: el pollo asado de mamá, las historias de papá sobre el trabajo, el tintineo de los platos en el comedor. Me senté en mi lugar habitual, esperando la charla de siempre. Pero esta noche, el aire se sentía pesado, como si algo estuviera a punto de romperse. Mateo se sentó frente a mí, su sonrisa habitual ausente, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa. Mamá y papá intercambiaron miradas, sus rostros tensos. Presentí problemas antes de que nadie hablara. A mitad de la cena, Mateo se inclinó hacia adelante, su voz baja pero urgente. «Necesito tu ayuda», dijo, con los ojos fijos en mí. «Debo $100,000 de algunas malas apuestas. Necesito tus ahorros para cubrirlo y que seas mi aval para una hipoteca». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Mis ahorros, $150,000 construidos a través de años de disciplina, pasaron por mi mente. Apreté mi tenedor, estabilizándome. «No», dije con firmeza. «Ese dinero es para mi futuro. No puedo». La cara de Mateo se ensombreció, su mandíbula se tensó. «Esto es serio», presionó. «Es mi última oportunidad de arreglar esto». Papá intervino, su tono agudo. «Eres parte de esta familia. Nos ayudamos mutuamente». Mamá asintió, su voz más suave pero insistente. «La familia es lo primero. Tienes los medios para salvarlo». Negué con la cabeza, mi estómago se retorcía. Había pasado años construyendo mi seguridad, rastreando cada dólar, evitando deudas. Entregárselo a Mateo, cuyas decisiones imprudentes había visto desde la infancia, se sentía como tirarlo a la basura. «Trabajé demasiado duro por ese dinero», dije, mi voz firme a pesar del calor que subía por mi pecho. «No arriesgaré mi futuro por sus errores». La mesa quedó en silencio, la tensión era densa. Mateo golpeó su mano en la mesa, haciendo sonar su plato. «Eres egoísta», espetó. «Te crees mejor que nosotros, ¿verdad?». Los ojos de mamá se abrieron y extendió la mano hacia su brazo, pero él se apartó. Papá se inclinó hacia adelante, su cara roja. «Estás dejando que tu hermano se ahogue», dijo, con voz baja y acusadora. Empujé mi silla hacia atrás, raspando el suelo. «No soy responsable de sus deudas», respondí. «Él tomó esas decisiones, no yo».
La voz de mamá irrumpió, fría y final. Si no vas a ayudar, te estás eligiendo a ti misma por encima de la familia. Sus palabras me dolieron, pero no vacilé. Me puse de pie, mis manos temblaban. Estoy eligiendo mi futuro, dije, mirándola a los ojos. La habitación se sentía sofocante, sus miradas pesadas de juicio. Agarré mi abrigo, dirigiéndome a la puerta. Mateo me gritó, su voz amarga. Te arrepentirás de esto. No miré hacia atrás. Mientras conducía a casa, mi teléfono vibró. Un mensaje de mamá. Firma los papeles o no vuelvas. Mi corazón se hundió, pero no por la duda. Su ultimátum era una traición, una línea trazada en la arena. Había pasado años construyendo mi independencia, y querían derribarla por la imprudencia de Mateo. Entré a mi complejo de apartamentos. Mi mente acelerada pero clara. Nadie tocaría mis ahorros. Había luchado demasiado, sacrificado demasiado. Sus palabras, deber familiar, resonaban, pero no podían convencerme. Sentada en mi sofá, repasé la noche. La súplica desesperada de Mateo, la ira de papá, el frío mensaje de mamá. Pensaron que podían manipularme con la culpa para que me sometiera. Pero ya no era la adolescente que anhelaba su aprobación. Era una mujer que había construido su propia vida, dólar por dólar, decisión por decisión. Su demanda no era sobre la familia. Era sobre el control. Sentí el peso de su traición, agudo y crudo. Pero debajo, ardía un fuego. Estaba harta de doblegarme a sus expectativas. Mis ahorros, mi futuro, eran míos para proteger, y no dejaría que me lo quitaran. A la mañana siguiente, mi teléfono estaba inundado con 21 llamadas perdidas y mensajes de texto. Me desperté con la pantalla iluminándose, las notificaciones acumulándose. El nombre de papá apareció primero, su mensaje de voz era cortante y acusador. Estás siendo egoísta, dijo, su voz tensa por la frustración. Tu hermano te necesita y le estás dando la espalda. Borré el mensaje, con el pecho apretado. Pero seguían llegando más. Los mensajes de mamá eran implacables, cada uno más pesado que el anterior. La familia se sacrifica por los demás, decía uno. Nos estás destrozando, decía otro. Miré las palabras, su culpa como un peso presionándome. Esperaba resistencia después de la cena, pero esto era una tormenta. Entonces noté algo peor. Una alerta por correo electrónico de mi banco, múltiples intentos fallidos de inicio de sesión en una antigua cuenta compartida que no había tocado en años. Mi corazón se aceleró. La cuenta, una reliquia de mi adolescencia, una vez me vinculó a Mateo para gastos familiares. Inicié sesión, con la mano temblando, y vi las marcas de tiempo, tarde anoche, solo horas después de que me fui de su casa. Mateo, pensé, apretando la mandíbula. Siempre había sido imprudente, pero esto era un nuevo nivel de bajeza. Cambié la contraseña, habilité la autenticación de 2 factores y bloqueé cada cuenta que poseía. Mis ahorros, mi futuro, eran solo míos, y no iba a dejar que nadie se acercara a ellos. Necesitando aire, llamé a mi mejor amiga, Valeria, y nos encontramos en un pequeño café en el centro. El lugar estaba tranquilo, el olor a café me tranquilizó mientras le contaba la historia. Valeria escuchó, sus ojos firmes, su mano descansando sobre la mía. Has trabajado demasiado duro para dejar que te quiten esto, dijo suavemente. Tus ahorros son tu red de seguridad, no su solución. Sus palabras fueron un salvavidas, cortando la niebla de la culpa. No ofreció soluciones ni juzgó. Simplemente se sentó conmigo. Su presencia fue un recordatorio de que no estaba sola. Eres más fuerte de lo que creen, añadió, apretando mi mano. Asentí, agradecida, sintiendo un destello de resolución. Más tarde ese día, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, era un mensaje de mi prima Mónica Soto. Mateo ya ha estado endeudado antes, escribió. Agotó los ahorros de la tía Linda y le pidió prestado al tío Marcos. Nunca te lo dijeron porque pensaron que te molestaría. Mi estómago se revolvió. El juego de Mateo no era nuevo. Era un patrón, uno que mis padres habían permitido durante años. El mensaje de Mónica continuaba.
ya lo han rescatado 2 veces. No dejes que te manipulen con la culpa. Sus palabras golpearon fuerte, exponiendo la verdad que solo había visto a medias. Mi familia no solo estaba pidiendo ayuda. Estaban apoyándose en mí para limpiar un desastre que ellos habían ayudado a crear. Las llamadas y los mensajes no cesaron. Papá dejó otro mensaje de voz, su tono más frío. Estás destrozando a esta familia, dijo, haciendo eco del mensaje anterior de mamá. Mamá envió otro texto. Piensa en lo que nos estás haciendo. Sus palabras se acumulaban, cada una punzada a mi determinación. Me sentía atrapada entre sus expectativas y mi necesidad de protegerme. Había pasado años construyendo mi independencia, desde mi primer sueldo en la librería hasta mi carrera como analista. Ceder ahora desharía todo. Pero la presión era sofocante, sus voces un constante redoble en mi mente. Sentada en mi apartamento, miré mi computadora portátil, mis cuentas bancarias ahora seguras detrás de nuevas contraseñas. Pensé en las palabras de Valeria, la advertencia de Mónica y la vida que había construido. Charlotte, que una vez fue mi hogar, se sentía como una jaula que se cerraba. Por primera vez, me permití imaginar irme, empezar de nuevo en otro lugar, donde mis decisiones fueran solo mías. La idea era abrumadora, pero encendió algo dentro de mí. No estaba lista para decidir, todavía no, pero la idea de un nuevo comienzo echó raíces. Había luchado demasiado para dejar que me arrastraran de nuevo a su caos. Lo que viniera después, lo enfrentaría en mis propios términos. Para el miércoles, las demandas de la familia eran sofocantes. Mi teléfono vibraba con notificaciones, pero esta vez, no eran solo llamadas o mensajes de texto. Mateo había recurrido a las redes sociales, publicando una larga diatriba acusándome de abandonar a nuestra familia. Tiene el dinero, pero no ayudará a su propio hermano, escribió, sus palabras goteando resentimiento. La publicación se extendió rápidamente, con me gusta y compartidos de parientes lejanos y viejos vecinos. Llovieron comentarios, conocidos con los que no había hablado en años me llamaron fría, egoísta, desleal. ¿Cómo puedes dejar que tu familia sufra?, escribió uno. Mi estómago se revolvió mientras me desplazaba, el peso de su juicio asentándose. No respondí. Involucrarme solo avivaría el fuego. Esa tarde, escuché un golpe seco en la puerta de mi apartamento. La abrí para encontrar a papá y mamá parados allí, sus rostros sombríos. Necesitamos hablar, dijo papá, pasando a mi lado sin esperar una invitación. Mamá lo siguió, con los ojos rojos, agarrando una carpeta de papeles. Se sentaron en mi sofá, el aire denso de tensión. Necesitas ser aval de esta hipoteca para la deuda de Mateo, dijo papá, su voz firme, deslizando los documentos hacia mí. Es la única forma de salvarlo. La voz de mamá tembló mientras añadía, somos familia. Nos mantenemos unidos sin importar qué. Miré los papeles, mi corazón latía con fuerza. Mis ahorros, mis años de disciplina pasaron ante mí. No puedo hacer esto, dije, empujando la carpeta hacia atrás. No pondré en peligro mi futuro. El rostro de papá se enrojeció. Eres una desagradecida, espetó, su voz subiendo de tono. Te criamos, te dimos todo, y ahora nos das la espalda. Mamá tomó mi mano, su tono suplicante. Por favor, por el bien de nuestra familia, no nos separes. Sus palabras dolieron, pero aparté mi mano. Esto no se trata de la familia, dije, mi voz firme. Se trata de las decisiones de Mateo, no de las mías. La habitación quedó en silencio, su ira y desesperación flotando pesadamente. Papá se levantó, señalándome. Te arrepentirás de esto, dijo antes de salir furioso. Mamá lo siguió, con los hombros caídos. Me senté sola, el silencio era ensordecedor. Pero entonces mi teléfono sonó con un correo electrónico que lo cambió todo. Era de mi colega Jaime, quien se había mudado recientemente a una firma financiera en Austin. Estamos contratando analistas senior, escribió. Salario más alto, apoyo para la reubicación y un nuevo comienzo. Serías perfecta. Lo leí 2 veces. Las palabras encendieron la esperanza. Austin, una ciudad lejos del peso de Charlotte, lejos de las demandas de mi familia. El salario era casi el doble de mi pago actual,
con un bono de contratación para cubrir los costos de la mudanza. Me recliné, dejando que las posibilidades se asentaran. Se sentía como un salvavidas, una oportunidad para liberarme. Tarde esa noche, mi teléfono sonó. El nombre de Mateo iluminó la pantalla. Dudé, luego respondí. «Nos estás traicionando», gritó, su voz espesa por la ira. «Te crees superior a nosotros, ¿verdad? Huyendo con tu dinero mientras yo me ahogo». Sus palabras cortaron, pero ya las había escuchado antes. «No soy tu solución, Mateo», dije, mi voz tranquila pero firme. «Tú creaste este desastre. Arréglalo tú mismo». Me maldijo, su voz temblaba, pero colgué, mis manos firmes. Estaba harta de ser su chivo expiatorio. Por la mañana, había tomado mi decisión. Le respondí a Jaime, aceptando el trabajo en Austin. La elección no fue fácil. Dejar Charlotte significaba dejar todo lo que conocía, desde mi apartamento hasta mis rutinas. Pero también significaba libertad. Una vida donde mis ahorros, mi futuro, eran míos para proteger. Comencé a buscar apartamentos en Austin, imaginando un nuevo horizonte, nuevas calles, un nuevo comienzo. Las palabras de mi familia, desagradecida, egoísta, resonaban, pero ya no me retenían. Había construido mi vida en mis propios términos, y estaba lista para dar el siguiente paso, sin importar lo que pensaran. 2 semanas después, bajé del avión en Austin. El aire cálido de la ciudad me golpeó, un fuerte contraste con el pesado pasado de Charlotte. Había empacado ligero, dejando atrás viejos lazos y dudas. Mi nuevo trabajo con Jaime en una elegante firma financiera en el centro me esperaba, y estaba lista para sumergirme. La oficina bullía de energía, paredes de cristal, escritorios abiertos, un equipo diseccionando las tendencias del mercado. Comencé como analista senior, analizando datos para optimizar las carteras de los clientes. Mi primer proyecto, optimizar el presupuesto de una startup tecnológica, recibió elogios de Jaime. «Eres un talento natural», dijo, dándome una palmada en el hombro. Prosperé en el desafío, mi confianza crecía con cada hoja de cálculo ajustada y presentación nítida. Fuera del trabajo, Austin se sentía viva. Conocí a mi compañera de trabajo, Carla, en un happy hour del equipo. Su risa rápida y su charla fácil la convirtieron en una amiga instantánea. Me invitó a un festival de food trucks junto al lago Lady Bird, donde hileras de luces brillaban sobre puestos abarrotados. Compartimos tacos y bebidas frías, la música y la charla borraron mi tensión. «Esta ciudad tiene pulso», dijo Carla, sonriendo mientras navegábamos por la vibrante multitud. Me uní a eventos locales con ella, paseos de arte, noches de música en vivo, sintiendo un sentido de pertenencia que no había conocido en años. La energía de Austin, desde sus bulliciosas calles hasta su encanto peculiar, me estaba atrayendo. Pero el pasado persistía. Empecé terapia con la doctora Margarita Solís, una mujer tranquila y de mirada aguda cuya oficina daba al río Colorado. En nuestras sesiones, desentrañé los nudos de culpa y manipulación ligados a mi familia. «Te hicieron sentir responsable por sus decisiones», dijo la doctora Solís, su voz firme. «Tienes permitido elegirte a ti misma». Sus palabras me ayudaron a ver sus demandas, las deudas de Mateo, la presión de mamá y papá por lo que eran, intentos de controlarme. Cada sesión quitaba un poco del peso que había cargado, reemplazándolo con claridad. Comencé a perdonarme por irme, por negarme a ser su solución. Una tarde, Valeria llamó desde Charlotte. «¿Cómo te trata Austin?», preguntó, su voz alegre. Charlamos sobre mi nueva rutina, la oficina, los festivales, mi pequeño apartamento con vista al centro. «Suenas feliz», dijo, riendo cuando describí la obsesión de Carla con los food trucks. Fue una llamada ligera. Sin consejos pesados, solo la comodidad de una amiga que se preocupaba. Lo aprecié. Su voz, un pequeño lazo con mi antigua vida, pero uno que no me arrastraba de vuelta. Estaba construyendo algo nuevo, y la llamada de Valeria me recordó que podía mantenerme conectada sin estar atrapada. Luego llegó un mensaje de Mónica Soto, y fue aleccionador. «El juego de Mateo ha empeorado», escribió. «Ahora está más endeudado. Tus padres rehipotecaron su casa para cubrirlo, pero están luchando para hacer los pagos». Mi corazón se hundió, no por culpa, sino por la inevitabilidad de ello.
Papá y mamá habían elegido habilitar a Mateo de nuevo, hundiéndose aún más. Mónica añadió, apenas pueden pagar las facturas. Miré el mensaje, la realidad de sus elecciones asentándose. Había protegido mis ahorros, mi futuro, pero su camino era de ellos para caminar. Escribí una breve respuesta, gracias por informarme, y dejé mi teléfono. Austin se estaba convirtiendo en mi hogar. Hacía senderismo en los senderos del Parque Zilker los fines de semana, con el horizonte de la ciudad brillando en la distancia. En el trabajo, asumí proyectos más grandes, asesorando a analistas junior y liderando reuniones con clientes. Las sesiones con la doctora Solís me dieron herramientas para procesar el pasado, permitiéndome concentrarme en el presente. Carla me arrastró a una clase de salsa donde tropezamos con los pasos y reímos hasta que nos dolieron los costados. Estos momentos trabajo, amigos, terapia tejieron una vida que se sentía mía. No estaba huyendo de Charlotte. Estaba construyendo algo mejor, algo que me había ganado. 6 meses después de mi vida en Austin, estaba en mi balcón contemplando la ciudad. El horizonte brillaba bajo el cielo nocturno, un recordatorio de lo lejos que había llegado. Cortar lazos con mi familia no fue fácil, pero fue necesario. Sus demandas, las deudas de Mateo, la presión de mamá y papá, una vez me ataron a la culpa. Ahora, en Austin, me sentía liberada. Mis días estaban llenos de propósito. Mi trabajo prosperaba, mis amistades crecían y estaba construyendo una vida que reflejaba mis valores. El peso de sus expectativas ya no me definía. Y por primera vez, me sentía verdaderamente realizada. Un mensaje de Mónica trajo noticias de casa. Mateo está en serios problemas, escribió. Los acreedores lo están demandando por deudas impagas. Tus padres incumplieron con su rehipoteca, y el banco amenaza con quitarles la casa. Las palabras dolieron, pero no con culpa. Les había advertido, me había negado a habilitar sus elecciones. Papá y mamá habían elegido rescatar a Mateo de nuevo, y ahora enfrentaban las consecuencias. El mensaje de Mónica terminaba simplemente, lamento que haya llegado a esto. Respondí, ellos tomaron sus decisiones. Mi corazón dolía por su lucha, pero no cargaría con su fardo. Encontré un nuevo propósito como voluntaria en un centro comunitario local, enseñando finanzas personales a adolescentes. Cada sábado, me paraba frente a un grupo de estudiantes de preparatoria, compartiendo lecciones sobre presupuestos, ahorros y cómo evitar deudas. Sus preguntas entusiastas como ahorrar para la universidad, cómo detectar trampas financieras encendieron una chispa en mí. Vi a mi yo más joven en ellos, navegando un mundo que no siempre te enseña a mantenerte firme. Ayudarlos se sentía como sanar una parte de mí, dándoles herramientas que yo había aprendido por las malas. Una estudiante, una chica tranquila llamada Sara, me agradeció después de la clase. Quiero tener el control como tú, dijo. Sus palabras se quedaron conmigo, un recordatorio de que mi viaje podía inspirar a otros. Mirando hacia atrás, aprendí que establecer límites no es egoísta. Es supervivencia. Proteger mis ahorros, mi futuro, fue la decisión más difícil que he tomado, pero fue la correcta. La verdadera familia no exige que sacrifiques tu valor. Te elevan. Respetan tus límites. Mis padres y Mateo querían que yo arreglara sus errores, pero me elegí a mí misma, y esa elección construyó una vida de la que estoy orgullosa. Austin me enseñó que podía prosperar sin su aprobación, que mi valor no está ligado a sus necesidades.